El 26 de julio del año 2016 sufrí un atraco donde casi pierdo la vida. Estaba recién llegado de Bogotá y me propuse buscar un apartamento para arrendar en el sector del barrio Las Américas de la ciudad de Sincelejo. De pronto fui emboscado por dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos me quitó el celular y luego me disparó sin ninguna consideración. A raíz de eso hice esta crónica que quiero compartir con todos ustedes. Entre serpientes inofensivas y atracadores venenosos. Abelardo Banquet se asomó a la habitación 219 del Hospital Universitario de Sincelejo, faltando 15 minutos para las 3 de la tarde, justo en el momento en que el auxiliar de enfermería me pasaba la gasa empapada de alcohol yodado por la herida que me había dejado la bala al salir. Un tanto incómodo, le alcancé a hacer una señal con la mano derecha a Abelardo Banquet para que me esperara en el pasillo. Los otros 5 pacientes de la habitación 219 se miraban entre sí mientras la auxiliar de enfermería me curaba. Estaban intrigados, puesto que hacía apenas unos cuantos minutos más de 10 periodistas habían llegado a entrevistarme para saber con exactitud lo que me había ocurrido. Lo cierto es que en el escaso tiempo que llevaba hospitalizado casi no me había relacionado con mis compañeros de habitación. Solo sabía que 3 de ellos estaban recién operados y los otros 2 esperaban a que se les programaran sus cirugías. ¿Ya lo vio el ortopeda?, me preguntó el auxiliar de enfermería tras cubrirme la herida con gasa y esparadrapo. Él vino en la mañana pero no me vio. ¿Cómo así que vino y no lo vio? Pues se ubicó frente de mi camilla, con la mirada puesta en el piso, y apenas los de la ronda médica le hablaron de mí, le puso un sello a la primera hoja de la historia clínica y luego dijo con desdén, como si yo fuera menos que él: «Ah, ese es el del balazo». La auxiliar de enfermería levantó las cejas, frunció la frente y me miró a los ojos. «¿Usted quién es, señor Pérez? ¿Por qué han venido tantos periodistas a buscarlo?» «Yo soy el del balazo», le dije mientras le mostraba la herida que acababa de curarme. En cuanto el auxiliar de enfermería salió de la habitación, me levanté de la camilla y salí a recibir a Abelardo Banquet. Lo encontré en el pasillo, caminando de un lado para el otro en un tramo no menor a 3 metros. Apenas me vio, hizo un movimiento negativo con la cabeza, como tratando de negar y aceptar a la vez lo que me había ocurrido. «¡Qué vaina, primo!», me dijo sin dejar de hacer ese extraño movimiento que cambia de significado según las circunstancias. Yo también negué con la cabeza y enseguida le di mi mano derecha para saludarlo. «Para que usted vea, primo». Abelardo Banquet me sostuvo la mano un par de segundos y luego reaccionó. «Oiga, primo, antes de que me diga qué fue lo que le ocurrió, quiero preguntarle algo». Hizo una leve pausa y continuó. «A todo el que viene a visitarlo, usted tiene que contarle lo mismo». Yo le sonreí. «Por cortesía me toca hacerlo, primo». Nos recostamos a la pared, diagonal a la puerta de la habitación 219. «Usted debería hacer lo mismo que hice yo la vez que me mordió una culebra, primo», me dijo. «¿Qué hizo usted cuando lo mordió la culebra?», le pregunté un tanto intrigado. Abelardo Banquet se limpió la garganta y comenzó a contarme lo que había hecho cuando lo mordió la culebra. Imagínese usted, primo, hace tiempo, en mi época de universitario, tenía un gran amigo que se llama Roberto Alemán. Recuerdo que para entonces andábamos en un Toyota Corolla Azul Rey, escuchando música a todo timbal, cargados de felicidad, porque eran nuestros mejores tiempos de conquista. Como Roberto Alemán era un poco tímido para hablarle a las mujeres, me pidió que consiguiera una cita con 2 mulatas, rollizas y de amplias caderas recién ingresadas a la universidad, que parecían hechas a nuestra medida. De manera que yo procedí según lo convenido, y sin tener que esforzarme mucho, conseguí que las 2 muchachas salieran con nosotros el viernes próximo en cuanto se acabaran las clases. Así sucedió. Quedamos en que iríamos al Blablazo, un lindo mirador que quedaba al norte de Sincelejo, donde se observaba con claridad los barcos que sagradamente atracaban los fines de semana en el puerto de Tolú. Estaba provisto de kioscos reservados, de mesas de colores distribuidas sobre el césped verde y una baranda de madera inmunizada a la altura del pecho para no caer al abismo. Esa tarde, minutos antes de que Roberto Alemán pasara por mí, yo me debatía en mi casa en si me ponía unas botas al mejor estilo tensanas para impresionarlos a todos, o unas abarcas artesanales de cuero de ternera virgen para ir más liviano. Al final me decidí por las abarcas.
Si me decido por las botas, ahora no estuviese contándole este cuento, primo. Bueno, el caso es que Roberto Alemán pasó por mí alrededor de las 5 de la tarde y enseguida nos dispusimos a recoger a las muchachas. Llegamos al Blablazo al caer la tarde. En mitad del crepúsculo se divisaba ese paisaje hermoso, con un sol rojo atornasolado, próximo a zambullirse en uno de los extremos del mar. Yo me quedé con una de las chicas en el borde del precipicio, recostados a la baranda de madera, mientras que Roberto Alemán se fue con la otra a conversar en uno de los kioscos reservados. No sé con precisión cuánto tiempo llevábamos hablando cuando sentí un picotazo en uno de los dedos del pie derecho. Yo jalé la pierna con fuerza. ¡Algo me picó!, le dije casi gritando a mi compañera. Entonces miré donde me dolía y descubrí 2 punticos y 2 hilitos de sangre en el dedo del medio de mi pie derecho. ¡Algo me picó!, volví a decir. Esta vez sí grité. Un hombre que estaba tomando cerveza en una mesa cerca de donde estábamos nosotros me alcanzó a decir sin moverse de donde estaba sentado: esta es la hora en que las culebras salen a visitar a sus amistades, compadre. En ese mismo momento mi compañera me mostró dónde estaba la culebra enroscada, armada, preparada para una segunda embestida. Yo corrí hasta donde Roberto Alemán seguía encerrado hablando con su chica. Le moví con fuerza la palma del techo del kiosco. ¡Roberto, sal de ahí que me mordió una culebra! Como no percibí ninguna reacción, volví a estremecer la palma con más fuerza. ¡No joda, Roberto, sal de ahí que me mordió una culebra! Roberto Alemán, que era tímido para hablar, pero veloz para otras cosas, salió acomodándose la bragueta del pantalón. ¿Cuál es tu cuento? ¿Qué te pasó?, me dijo con una cara de felicidad que no podía con ella. ¡Me mordió una culebra! ¡Enciende el carro y llévame a la clínica! ¡Rápido, que me estoy muriendo! Roberto Alemán canceló el consumo y salimos los 4 en el Toyota Corolla a toda velocidad rumbo a la clínica. Entramos como bueyes montunos a la sala de urgencias. El médico de turno salió a mi encuentro en cuanto escuchó el tropel. ¿Qué le sucede a este joven?, preguntó con mucha tranquilidad mientras el portero nos repetía que solo me podía acompañar una persona. Por supuesto, se quedó conmigo Roberto Alemán. «Me mordió una culebra, doctor, haga algo que me muero», le dije como si de verdad estuviera en las últimas. «Tranquilícese, usted lo que está es nervioso». «Pero ¿cómo no voy a estar nervioso si me acaba de morder una culebra, doctor?» «Siéntese aquí», me dijo el médico tras señalarme una silla de plástico. Yo me senté. «Dígame una cosa, ¿dónde está la culebra?» «No, no», le dije a punto de perder la paciencia. «Yo no he venido aquí para mostrarle la culebra ni para que usted me pregunte por la culebra. Yo vine aquí para que usted me cure, para que me salve». «Un momento, esto no es tan sencillo», me volvió a decir el médico. «Primero debemos saber qué clase de culebra es para ver cómo vamos a proceder». «Ya le dije que yo vine aquí es para que me curen, no para que me anden cuestionando porque no traje la culebra». «Necesitamos la culebra», insistió el médico. En vista de que el médico estaba empecinado en saber qué clase de culebra era la que me había mordido, le pedí a Roberto Alemán que regresara al mirador para ver si la habían matado, y de paso le dije que le avisara a mi papá sobre lo sucedido. «No se te ocurra decirle nada a mi mamá porque se acaba el mundo», le alcancé a advertir. Roberto Alemán me obedeció sin chistar. Para mí que había asegurado a la hembrita con quien se había encerrado en el kiosco reservado. Al cabo de un par de minutos regresó el médico. «¿Cómo se siente?», me preguntó. «¿Cómo me voy a sentir? ¿Nervioso? ¿Le parece poco? Me mordió una culebra». «Espera un momento», me reprendió el médico. «Si no tiene fiebre, ni está sudando, ni está convulsionando, es porque esa culebra no es venenosa». Pero yo que he escuchado tantos cuentos de culebreros, decía para mis adentros: estos médicos pueden saber mucho de su ciencia y de su medicina oficial, pero en asuntos de culebreros y de mordeduras de culebras no saben nada, de manera que volví a arremeter verbalmente contra el médico. «Haga algo, doctor, mire que me estoy muriendo». «¿Qué quiere que haga? Yo lo veo bien». Y la verdad era que yo no me sentía nada del otro mundo, pero a fin de cuentas me había mordido una culebra. «Examíneme, sálveme», le supliqué. «Está bien», dijo el médico en tono amable. «Vamos a hacerte unos exámenes de plaquetas, de TPT y de TP para ver cómo tienes la sangre». «Eso, doctor, hágame esos exámenes, por favor». Luego de que me tomaran la muestra de sangre, cerré los ojos y recosté la cabeza a la pared. De pronto sentí una algarabía. Era una cristiana evangélica vecina de mi casa que no sé cómo había llegado a la clínica.
fuera Satanás, aquí no ha pasado nada. Jehová, salva a Abelardo, aleja el veneno de la maldita serpiente. Fuera Satanás, fuera el veneno de la serpiente. Aleluya, Jehová. Yo, que muy poco gustaba de mi vecina evangélica, esa noche la vi como un ángel, de manera que no me quedó de otra que seguirle la corriente. Sí, fuera Satanás. También grité, saca y llévate el veneno de la maldita serpiente. Jehová, sálvame, salva al pobre Abelardo. Aleluya, aleluya. Por supuesto, los demás pacientes y sus acompañantes nos veían como un par de desquiciados. La evangélica iba a seguir orando por mi salvación, pero para fortuna de todos, Roberto Alemán llegó con la culebra muerta en una bolsita plástica transparente. Detrás de él venía mi papá y un poquito más atrás mi mamá. ¿Qué fue lo que te pasó, hijo de mi alma?, me dijo mi madre llorando al momento de abrazarme. Me estoy muriendo, madre, me mordió una culebra. Ya para entonces el médico tenía en las manos la bolsa con la culebra adentro. Levántese y pórtese como un hombre, me dijo tras mostrarme la culebra. Mire lo que lo mordió, una pobre criatura inofensiva. Y era verdad, se trataba de una de esas pequeñas guardacaminos que estaban en vía de extinción porque precisamente todos las querían matar por lo mansas que eran. Solo eso me bastó para sentirme bien del todo. O sea que ya me puedo ir, doctor. ¿Usted a qué EPS está afiliado?, me preguntó el médico sin dejar de mostrarme la bolsita donde estaba la culebra. No estoy afiliado a ninguna EPS, le contesté, ya revitalizado por completo. Entonces tienes que cancelar los exámenes que se le hicieron y los servicios hospitalarios para poder darle salida, me lo dijo en un tono sarcástico. Y a propósito de los exámenes, salieron muy bien, sin ningún indicio de veneno. ¿Cuánto le debo a la clínica, doctor? Esta culebra sí es venenosa. El médico parecía saborear cada palabra. Son 220,000 pesos moneda corriente. Y he aquí la parte de la historia que menos me gusta. Nos tocó hacer una colecta para cancelar el valor de los exámenes y de los supuestos servicios hospitalarios. Esa noche quedó en la clínica el dinero que Roberto Alemán tenía para seguir la rumba con su hembra, la cuota de la botella de ron de mi padre que había dejado la parranda comenzada en la casa, lo que mi madre había asegurado en el bolsillo izquierdo para el desayuno del día siguiente, lo que yo había ahorrado para salir con mi mulata y lo que la evangélica tenía que darle al pastor dentro de 2 días. De camino a casa le hice prometer a mi madre que no le dijera a nadie que me había mordido una culebra. Te lo prometo, hijo, no le diré a nadie. Yo asentí y luego le di un beso. Pero mi madre no me cumplió. Apenas llegó a la casa se lo dijo a una vecina y esta otra y la otra hasta que todo el barrio se enteró. Por la mañana comenzó a llegar la gente, de uno en uno como para castigarme. Todos me hacían la misma pregunta. ¿Qué fue lo que te pasó, Abelardo? Por supuesto, yo tenía que contarles a todos el cuento de la mordedura de culebra hasta que me harté. Entonces le pedí a mi mamá que me buscara un bolígrafo y un pedazo de papel. Transcribí textualmente lo que me había pasado y mandé a sacar 50 fotocopias. De ahí en adelante les fui entregando una copia a todo el que llegaba a preguntarme qué era lo que me había pasado. Si me viniste a visitar, hablemos de otra cosa, le decía al momento de entregarles la copia. Cuando estés en la casa, lees con más calma qué fue lo que me pasó. Ahí está todo explicado con lujo de detalles. Y eso es todo. Este es el cuento de cuando me mordió la culebra. Ahora sí, dígame, ¿qué fue lo que le pasó a usted, primo? Regresé a Sincelejo luego de haber vivido por más de un año en Bogotá. Jennifer, mi hija menor, me había pedido días atrás que hiciera todo lo posible para que estuviera en Sincelejo para la fecha de su cumpleaños número 13. De manera que agilicé una serie de compromisos y logré complacer a mi hija. Siempre trato de complacerlas a ambas. Llegué a Sincelejo el 8 de julio de 2016, poco antes del atardecer, un día antes del cumpleaños de Jenny. Me hospedé en un hotel económico en el centro de la ciudad, a pesar de que había sufrido un atraco el año anterior en ese sector. No creo que me vuelvan a atracar, dije para mis adentros antes de registrarme en el hotel. Esa misma tarde me encontré con mis 2 hijas y enseguida planeamos lo que haríamos al día siguiente, es decir, en el cumpleaños de Jenny. Los encuentros con mis hijas son muy especiales porque siempre están cargados de expresiones. Nosotros, los 3, Sophie, Jenny y yo, no nos guardamos nada. Vivimos buscando estrategias para expresar nuestros sentimientos. Creo que no hay un día en que no les diga que las amo mucho. Se los digo porque es la verdad y me siento bien decírselo, pero más que todo se los digo por la respuesta que siempre me dan.
Nosotras te amamos más, papi. Definitivamente soy un afortunado, puesto que siendo yo el escritor, mis hijas me escriben más a mí que yo a ellas. Son tan generosas que hasta piensan lo que Pecas, nuestra perrita, la mascota que un día les regalé, quiere decirme. Gracias a Sophie y a Jenny, también sé que Pecas me ama, y estoy convencido de que es así, porque en las cartas que me ha enviado está su huella. Además, mis hijas nunca se prestarían para que Pecas me diga mentiras. Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los... El 12 de mayo de 2014 es uno de esos días que no olvidaré. Recuerdo que la mayoría de los vecinos de la cuadra donde viven mis hijas se asomaron a las puertas de sus casas, quizá pensando que alguien se había muerto cuando escucharon la algarabía. Pero nadie se había muerto. Éramos Sofía, Jennifer y yo en mitad de la calle abrazados, llorando a rienda suelta y sin consuelo por lo duro que nos iba a dar separarnos. Al día siguiente me mudaba para Bogotá. Esa vez comprobé una teoría que había escuchado infinidades de veces. Las despedidas son dolorosas. Para fortuna de los tres, en estos tiempos modernos las comunicaciones son muy fáciles y no hubo un solo día en que no nos habláramos a pesar de la distancia. Sin preocuparme por envolvérselo, le entregué el regalo a Jenny el día de su cumpleaños número 13, 3 libros que me había pedido. Salimos a comer en la tarde y luego volvió con su mamá y su hermana a terminar de celebrar. Una semana después, luego de haber compartido un rato, ya estando en la puerta de la casa donde viven con su mamá, les dije a Sophie y a Jenny que regresaría a Bogotá en un par de días. Ellas se quedaron mudas, idas, quizá tratando de borrar la imagen cruel de la tristeza que acababa de estamparle en sus rostros. Les di un beso de despedida y comencé a caminar por la orilla del andén. De pronto escuché que me dijeron al tiempo: si te quedas en Sincelejo, te regalamos un conejo, papi. Yo no me atreví a voltear a verlas para que no me vieran llorar. Seguí caminando dando gracias al cielo por ese par de vidas que hacen parte de mi ser, pero ante todo pensando en el nombre que le pondría a mi conejo. Como ya había resuelto quedarme en Sincelejo, le pedí al poeta Luis Ortiz Luna que me ayudara a conseguir un apartamento para arrendar. Nos reunimos al día siguiente, el domingo 24 de julio de 2016, en el Parque Santander. Decidimos buscar por el sector del 20 de julio. La idea era conseguir un inmueble estilo aparte estudio, con sala comedor, una habitación, baño, cocina y por supuesto que tuviese patio para acondicionarle un buen espacio a Noburo Guatalla. Así había decidido que se llamaría el conejo que me regalarían mis hijas. Pero en el 20 de julio no conseguimos nada que me gustara. En la tarde del lunes 25 de 2016 caminamos por varias calles del barrio El Porvenir. Tampoco encontramos nada que se ajustara a mis necesidades. Mañana buscaremos en Las Margaritas, le dije al poeta. En eso quedamos. Alrededor de las 3 de la tarde del martes 26 de julio de 2016, llamé a Luis Ortiz para ver dónde se encontraba. «Qué bueno que me llamaste», me contestó entusiasmado al otro lado de la línea. «Ven para mostrarte un apartamento nuevo, para estrenar, acá en el barrio Las Américas». A mí no me gustó mucho la idea, pero para no quitarle la buena voluntad a mi amigo decidí ir. Como me encontraba en el centro de la ciudad, creí que la mejor opción era irme caminando, de manera que ubiqué la calle Santander y caminé en sentido occidente a tranco largo. Cuando llegué al semáforo que está en la carrera 13 con calle 22, doblé a la izquierda y luego a la derecha. En cuanto levanté la mirada, alcancé a ver al poeta Ortiz sentado en un corredor de cemento pulido debajo del alero ennegrecido de una casa de palma protegiéndose de los rayos del sol. «¡Vamos! El apartamento está aquí cerca», me dijo sin esperar que yo descansara de las 11 cuadras que acababa de caminar. «Vamos», le respondí, «salgamos de una vez de este asunto». Estábamos en el barrio Mochila y sin temor a equivocarme, creo que caminamos 11 cuadras más para llegar a la 7ª calle del barrio Las Américas, donde se encontraba el apartamento para estrenar. Durante el trayecto, el poeta me había dicho: «Sincelejo cada vez está peor. Ayer atracaron a un muchacho en esa esquina y la semana pasada atracaron a nuestro amigo Luis Choperena en la terraza de su propia casa». Yo me quedé mirándolo y luego murmuré: «O sea que me trajiste al propio nido de las serpientes». Era cierto que el apartamento estaba para estrenar. Era de esquina con una terraza amplia sobre los 2 frentes, protegido por una reja de hierro galvanizado. Tenía 2 avisos escritos en papel blanco donde estaban los números de contacto del arrendatario. Uno estaba pegado en la puerta principal y el otro en la ventana del costado izquierdo. Como los rayos del sol estaban un tanto insoportables, nos ubicamos sobre el costado izquierdo, que era donde había sombra.
Uno de los vecinos del sector se nos acercó a darnos información sobre el apartamento. Yo estaba seguro de que no lo iba a coger porque me quedaba demasiado lejos de mis hijas. Sin embargo, saqué mi celular para averiguar el precio. Marqué y apenas me puse el equipo en el oído, llegaron dos tipos en una motocicleta. El parrillero, un joven de cabello corto, delgado y de cara escurrida, sacó un revólver 38 corto y me apuntó. «Entrégueme el celular», me ordenó. Yo quedé atónito, con la mente en blanco sin saber qué hacer, pero enseguida escuché el grito del poeta Luis Ortiz. «¡Amaury, entrégaselo!». De mis dos manos, la más inofensiva es la izquierda. Ella jamás se ha metido con nadie, no habla, no opina, es extremadamente callada y tímida. De hecho, casi nunca hace nada, es muy consentida y siempre espera que todos se lo resuelvan. Ese día no fue la excepción. Tenía la mano izquierda a la altura de mi ombligo, distraída, ni siquiera se había dado cuenta que me estaban atracando. Y es que todo ocurrió muy rápido luego del grito que me pegó el poeta Ortiz. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que bajé lentamente la mano derecha y le entregué el celular al atracador. Apenas lo recibió, el hombre apretó el gatillo sin ninguna consideración. Estábamos el uno del otro a menos de 50 centímetros de distancia. La bala atravesó la falange del dedo anular de mi mano izquierda y luego se estrelló contra la pared del apartamento que fui a ver. Sinceramente creí que el impacto me había arrancado el dedo. Tan es así que mi primera reacción fue buscarlo en el suelo, pero luego lo vi colgándome de la mano, sosteniéndose solo con la piel que logró salvarse del proyectil. Y enseguida el chorro de sangre B positivo, roja y burbujeante. Me acomodé el dedo herido con la mano derecha y lo apreté, pero la sangre seguía saliendo con mucha presión. En balde intentamos detener varios automóviles que pasaron. Nadie quería ensuciar sus autos de sangre ajena, aunque fuera B positivo. Un motociclista me hizo la caridad de transportarme. Salió a toda velocidad haciendo sonar el claxon, pidiendo vía como si fuera una ambulancia, mientras yo veía derramar mi sangre por las calles de Sincelejo. Entonces pensé que me pasaría lo mismo que a Nina Daconte, el personaje inolvidable de Gabo que murió desangrada en un hospital de París luego de que se hiciera una herida en el dedo con el anillo de bodas. «Llévame al hospital universitario que es más cerca», le dije al motociclista. «Me estoy desangrando». Llegamos pronto. Entré corriendo al área de urgencias, pero tuve que esperar un buen rato para que me atendieran. Me dieron un disparo, decía, y volví a mirar hacia la puerta de entrada para ver si veía al poeta Luis Ortiz Luna. Necesitaba comunicarme con mi familia. Imposible, me había quedado sin contactos. De pronto me acordé del número fijo donde suelo marcarle a mis hijas. Un oficial de policía que había llegado a interrogarme me hizo el favor de regalarme la llamada. Él mismo sostuvo el celular sobre mi oído. Me contestó Jenny. «¿Papi?», me dijo cuando escuchó mi voz. «Pásame a tu mamá». No fui capaz de decirle lo que me había pasado. «Ella está ocupada, papi», me volvió a decir. «Está hablando con un arquitecto. Ve y dile que es urgente, hija». Escuché cuando Jenny puso el auricular sobre la mesita de noche y luego creí escuchar los pasos de su mamá, que por alguna razón ya venía cargada con el peso amargo del mal presentimiento, a contestar el teléfono. «¿Qué te pasó?». Y fue a ella, a Aura, la mamá de Sofía y de Jennifer, la primera persona a quien le conté lo que me había pasado, aún sin imaginar cuántas veces más tendría que repetir lo mismo. En el instante en que el oficial de policía quitó el celular de mi oído, llegó el poeta Ortiz, sudado y pálido. «No sé en qué momento te me perdiste», me dijo. «No sabía qué hacer. Te fui a buscar a otra clínica». Yo le mostré el dedo herido de mi mano consentida, que no dejaba de llorar. Solo tenías que seguir el rastro de mi sangre. Le dedico esta crónica a todos los colombianos que han tenido la mala fortuna de sufrir un atraco. Dirección ejecutiva, Dr. Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre. Dirección de Unisucre FM Estéreo, Alfonso Ramón Hamburger. En la edición, Jesús Robles Jr. y yo soy Amaury Pérez Banquet.